Hola, nosotros somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y Hola, somos estudiantes de la Universidad Privada Antenor Rego, estudiantes de Ingeniería Industrial. Estamos llevando el curso de Ingeniería Económica y hemos realizado la siguiente monografía titulada BAN y TIR en la evaluación de proyectos. Nuestro docente viene a ser el ingeniero Ángel Miguel López Aguilar. El grupo lo conforma por Asmat Rodríguez Mónica Alejandra, Cruz Millano Lady Tatiana, Rodríguez Villegas Lisette Rosemary y Vázquez Minaya Felipe Rodolfo. Espero que la monografía sea de su agrado. Introducción. En todas las empresas es necesario hacer frente a inversiones sobre las que se vaya a basar la operativa del negocio. Por analizar la viabilidad de una inversión, puede entenderse el hecho de plantearnos si los ingresos derivados de nuestro proyecto de negocio van a ser suficientes para hacer frente a los compromisos adquiridos con los agentes que ponen dinero para financiarlo y en qué medida ese proyecto va a ser rentable. Algunos de estos números se conocen como indicadores económicos. El BAN permite conocer en términos de pesos de hoy el valor total de un proyecto que se extenderá por varios meses o años. Para ello, emplea una tasa de descuento, que suele considerar la inflación o el costo de un préstamo. Se expresa como un valor en dinero. ¿Cómo se interpreta? El BAN permite decidir si un proyecto es rentable, no es rentable o financieramente indistinto, según la tasa que se ha tomado como referencia. Tasa interna de retorno. Este indicador se relaciona con el BAN, ya que utilizando una fórmula similar, determina cuál es la tasa de descuento que hace que el BAN de un proyecto sea igual a cero. En el trabajo realizado se pretende conocer cómo la aplicación de los métodos de valor actual neto y la tasa interna de retorno permiten determinar la viabilidad económica de los proyectos, teniendo así que definir primero los conceptos que se utilizan en esta evaluación, así como las ventajas y desventajas que presentan. Objetivos. Como objetivo general, nos hemos planteado conocer cómo la aplicación del BAN y la TIR determina la viabilidad económica de un proyecto. Dentro de los objetivos específicos tenemos definir los conceptos que se usan en la evaluación de proyectos, definir el concepto de BAN, el concepto de TIR, las diferencias entre el BAN y la TIR y conocer las ventajas y desventajas de aplicar la TIR en la evaluación de proyectos. Conceptos básicos en proyectos de inversión. La mayor parte de los proyectos de ingeniería se llevan a cabo con más de una alternativa de diseño factible. Si la selección de una de las alternativas excluye la selección de cualquiera de las otras, las alternativas se llaman mutuamente excluyentes. Es común que las alternativas en estudio requieran de la inversión de cantidades diferentes de capital, y sus ingresos y costos anuales pueden variar. El proceso de la evaluación financiera comienza con la elaboración del flujo neto de efectivo, que muestra de manera orgánica y sistémica la relación de los ingresos y egresos del proyecto en el momento de su ocurrencia. Son 5 los elementos que componen los flujos. Las inversiones en activos fijos, diferidos y capital de trabajo se realizan principalmente en las etapas previas al funcionamiento del sistema operativo. Los egresos son costos y gastos de diversa índole que se erogan a lo largo de la fase de funcionamiento del proyecto. Los ingresos operativos se perciben a lo largo de la operación del proyecto y son producto de la actividad económica del mismo. Los ingresos no operativos se pueden dar como producto de inversiones alternas, producto de un exceso en la liquidez del proyecto. El valor de rescate de los activos fijos al término del proyecto vienen dados por el valor económico no contable de la liquidación de los activos fijos. Métodos para la evaluación de proyectos. BAN. El método del valor presente se basa en el concepto del valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo, llamado presente. El valor actual neto de una alternativa de inversión es una medida de cuánto dinero podría dedicar un individuo o empresa a una inversión, adicional a su costo. La fórmula general para el cálculo del BAN, dado un flujo de efectivo de n periodos, es la que se muestra, donde I sub 0 es el inventario inicial,
B sub K es el beneficio o ingresos netos del periodo K. CK son los costos netos del periodo K. I es la tasa de interés, también llamada tasa de descuento, y N los años de duración del proyecto. Los criterios para la toma de decisión son las siguientes. Si el BAN es mayor a 0, el proyecto es rentable. Si el BAN es igual a 0, es indiferente realizar dicho proyecto. Y si el BAN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Ahora nos encontramos con la TIR, es decir, la tasa interna de rendimiento. El método resuelve para la tasa de interés que iguala al valor equivalente de una alternativa de flujos de entrada de efectivo, ingresos o ahorros, con el valor equivalente de flujos de salida de efectivo. El valor equivalente se calcula con cualquiera de los tres métodos, ya sea BAN, valor actual neto, BF, valor futuro, o VA, valor anual. La tasa de interés que resulta se llama tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento se determina mediante la siguiente expresión. La tasa interna de rendimiento muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que puede comprometer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos financieros. Para lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al flujo neto de caja hace que el BAN sea igual a 0. A diferencia del BAN, donde la tasa de actualización se fija de acuerdo a las alternativas de inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se aplicará para encontrar la tasa interna de rendimiento. Por definición, la tasa buscada será aquella que reduce el BAN de un proyecto a 0. Los indicadores relevantes son: la tasa interna de rendimiento es mayor a I, el proyecto es rentable. Si es igual a I, es indiferente su realización. Y si es menor a I, el proyecto no es rentable. Diferencias entre el TIR y el BAN. El BAN mide las ganancias brutas y la TIR determina la rentabilidad. Además, el BAN y la TIR siempre llevan a la misma conclusión en proyectos independientes, pero si son mutuamente excluyentes puede haber discrepancias. También puede haber discrepancias cuando hay varias tasas de rentabilidad. En general, las decisiones no se toman solo con un indicador, sino que con ambos y bajo la siguiente condición: que el BAN sea mayor a 0 y que la TIR sea mayor a I. Ventajas y desventajas de la tasa interna de rendimiento. Entre sus ventajas tenemos el valor temporal del dinero, es decir, la tasa interna de retorno se mide calculando la tasa de interés al que el valor actual de los flujos futuros de efectivo iguala a la inversión de capital necesaria. La ventaja es que el tiempo de los flujos de efectivo en todos los años futuros se consideran, por lo que cada flujo de caja equivale al mismo peso usando el valor temporal del dinero. Simpleza. La tasa interna de rendimiento es una medida fácil de calcular y proporciona un medio simple por el cual comparar el valor de los distintos proyectos en consideración. La tasa interna de rendimiento le da a cualquier pequeño empresario un panorama general de qué proyectos de capital le proporcionarían el mayor flujo potencial de efectivo. Otra de sus ventajas es la tasa crítica de rentabilidad no requerida. En el análisis de la presupuestación de capital, la tasa crítica de rentabilidad o costo de capital es la tasa de retorno requerida en la que los inversores se comprometen a financiar un proyecto. En sus desventajas tenemos: ignora el tamaño del proyecto. Una desventaja de usar el método de la tasa interna de rendimiento es que no tiene en cuenta el tamaño del proyecto al compararlos. Los flujos de efectivo se comparan simplemente con la cantidad de desembolso de capital que genera esos flujos de efectivo. Utilizar el método de la TIR solo hace que el proyecto más pequeño luzca más atractivo, haciendo caso omiso del hecho de que el proyecto más grande puede generar flujos de efectivo significativamente más altos y tal vez beneficios mayores. Ignora los costos a futuro. El método de la tasa interna de retorno solo se ocupa de los flujos de efectivo estimados que son generados por una inyección de capital e ignora los posibles costos futuros que pueden afectar la ganancia. Ignora las tasas de reinversión. Aunque la tasa interna de retorno te permite calcular el valor de los flujos de efectivo futuros, hace una suposición implícita de que dichos flujos pueden reinvertirse en la misma proporción que la tasa interna de retorno. Esa suposición es
práctica, ya que la tasa interna de retorno a veces es un número muy alto y las oportunidades que ofrecen tal rendimiento generalmente no están disponibles o están significativamente limitadas. Conclusiones. La importancia de evaluar un proyecto radica en el hecho de establecer si el proyecto en mención primeramente es viable, si existen las condiciones comerciales, técnicas y de infraestructura para concretar el proyecto. Y en segundo lugar, para establecer si es rentable o no, si va a generar ganancias o pérdidas para quienes promuevan dicha inversión. El BAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuro originados por una inversión. Cuando el BAN toma un valor igual a 0, K pasa a llamarse tasa interna de retorno. Asimismo, podemos concluir que cuando se quiere analizar la viabilidad económica de un negocio o proyecto de inversión, los parámetros del valor actual neto y la tasa interna de retorno son de suma importancia para la toma de decisiones. No obstante, hay que tener claro que estos criterios no siempre coinciden, tienen sus limitaciones y sus resultados podrían ser inconsistentes en algunos casos. Los conceptos utilizados en la evaluación de proyectos tales como inversión, ingresos, valor de rescate son necesarios para aplicar correctamente los métodos de evaluación, por lo tanto comprenderlos nos hará tomar una decisión acertada. Gracias.